que yo llevo muchos años participando no solamente desde lo legislativo, sino que también desde el ejercicio profesional en todo lo que tiene que ver con protección de datos personales. Y tener la sensación de que por fin el gobierno estaba tomando conciencia respecto al tremendo daño que se le causan a las personas por el inadecuado tratamiento de su información, y que me invitaran a coordinar y gestionar ese proceso y tener el desafío de tratar de hacer conversar actores que normalmente en este tema habían sido como súper antagónicos. Me refiero al mundo del retail, al mundo de los bancos, al mundo de la sociedad civil, de las universidades. Entonces era como el desafío de tratar de seducir, por decirlo de alguna manera, de que teníamos una buena oportunidad de construir un proyecto de ley que fuera equilibrado y que ese proyecto de ley permitiera levantar el estándar de protección de las personas. En el gobierno de Piñera 1, yo ya estaba fuera del gobierno y participé harto en el Congreso para que el proyecto no avanzara porque creía que era un muy mal proyecto. Y después en Bachelet 2 me pidieron que articulara un trabajo para generar la propuesta. A ver, yo creo que hasta el 2018 fue la consecuencia de, por una parte, la falta de prioridad política por parte del gobierno, y en segundo lugar, porque, ¿cómo decirlo de manera muy elegante? Por el brutal lobby de un montón de actores involucrados que sentían que el estatuto jurídico vigente te daba tantas garantías para hacer lo que te diera la gana sin riesgo de sanciones, que defendían un poco que el sistema se mantuviera igual. Durante el primer gobierno de Piñera, yo creo que había una mezcla entre dos cosas, entre el lobby brutal de las empresas y por el otro lado una tosudez absurda de pretender que el Servicio Nacional del Consumidor asumiera los temas en materia de protección de datos, lo que hacía que finalmente todo lo que en algún momento tú pudieras ir avanzando, en un momento chocaras contra un muro que te rigidizaba todo, porque era absurdo pensar que podía ser el Servicio Nacional del Consumidor el que quedara a cargo de la protección de los datos personales. En el Congreso tenemos un proyecto de ley que está bastante razonable. La verdad que hay cosas que a uno pueden no gustarle, pero que tampoco están tan malas. Y hay cosas que sí están buenas y que sí nos permitiría avanzar hacia tener un estatuto de protección que fuera concordante con los estándares internacionales, que eso nos podría generar una serie de ventajas, que permitiría dar certeza jurídica, y desde ese punto de vista lo que es inexplicable es que el Parlamento no avance. O sea, es inexplicable. O sea, es inexplicable que tengamos un proyecto de ley que lleva desde el último impulso legislativo que se hizo en serio, desde marzo de este año durmiendo después de haber tenido un tremendo debate, y un tremendo debate que se demoró un montón de tiempo. Entonces, la sensación que tengo yo es que el Congreso ha encontrado una nueva justificación, y cuando digo el Congreso en realidad estoy pensando los colegisladores, tanto el gobierno como el Congreso, han encontrado una fantástica nueva oportunidad para no avanzar. Primero le echamos la culpa al estallido social, sin entender que parte de los motivos que fundamentan el estallido social tiene que ver con el abuso de derechos. Y hoy día en Chile, en materia de protección de datos, tenemos un abuso de derechos. Entonces, es como un elemento más que lo miran, no lo miran y lo dejan fuera. Pero adicionalmente, hoy día es la excusa de la pandemia. Entonces, la sensación es que siempre hay una excusa para no avanzar. Siempre el gobierno y el Congreso tienen una excusa para no avanzar en materia de protección de datos, lo que durante mucho tiempo uno podía encontrar el sentido a que estaban permeados por el lobby. Pero hoy día no es eso, ni siquiera es eso. Hoy día es flojera. Que las empresas se dieron cuenta que tener una legislación en materia de protección de datos insuficiente finalmente termina generando más problemas que beneficios. Y ahí es el dolor que me causa el ver la forma en la cual se está tramitando el proyecto de ley,
porque resulta ser que hoy día los que están poniendo las barreras para que esto avance son el Congreso y el gobierno. Y todo el mundo privado empujando y pidiendo a gritos que se apruebe el proyecto de ley, y el gobierno y el Congreso sin tomarse una vez más en serio que esto es urgente. O sea, hoy día ha quedado súper en evidencia, a raíz de la pandemia, una serie de discusiones en materia de protección de datos que sin una ley moderna es absurdo ni siquiera pensarlo. Porque yo puedo decir que hay ciertas cosas que se pueden hacer o que no se pueden hacer, pero si no tienen institucionalidad que fiscalice y no tiene un régimen de sanciones para el que incumple la normativa, es gratis hacerlo mal. La verdad que en Chile, yo siempre digo que el gran problema que tenemos es que tenemos una normativa que puede ser comparable con la de países del tercer mundo, legislación muy poco garantista de los derechos de las personas, pero al mismo tiempo eso es mucho más peligroso que en los países del tercer mundo, porque tenemos un nivel de informatización y un nivel de adopción de tecnología que es súper alto. Entonces la posibilidad de afectar derechos es mucho más grande. Chile, desde el año 2008, que tiene con la OSD la obligación de actualizar la normativa en protección de datos personales. Es la única materia de los compromisos que adoptó Chile con la OSD que no avanza de manera significativa. ¿Y por qué? Porque es el único compromiso de la OSD que no tenía fecha. Cuando a mí me dicen que esto es más barato porque si yo le asigno la función de protección de datos al Consejo para la Transparencia, solamente se requiere contratar a 8 funcionarios más, eso es una falacia. Eso es una falacia. Entonces, una de dos: o vamos a sacrificar el acceso a la información pública porque voy a tener a todo el Consejo preocupado de la protección de datos personales, o bien la protección de datos va a ser un apéndice chiquitito del Consejo para la Transparencia que tampoco va a ser capaz de proteger y tutelar de manera adecuada los derechos. O sea, piensa tú que en el mundo la relación entre solicitudes de acceso a la información y ejercicio de derechos por protección de datos personales, la relación es de 1 a 10. Es decir, por cada un reclamo de acceso a la información pública, tengo 10 reclamos por protección de datos personales. Consecuentemente, es obvio que si yo digo que voy a tener solamente 8 funcionarios más, la protección de datos se va a comer al acceso a la información pública. Y el acceso a la información pública ha sido una dura conquista de la democracia, que además ha permitido incrementar los niveles de transparencia y de confianza en el aparato público, pese a todo lo desprestigiado que está. O sea, si no fuera por eso, imagínate cómo estaríamos. Porque necesariamente, terminada la tramitación de este proyecto de ley, vamos a tener que entrar en la discusión del estatuto jurídico aplicable a los datos económicos. Porque en Chile, lamentablemente, con una suerte, en mi opinión, de populismo, a lo que nos hemos ido dedicando, por decirlo de alguna manera, es a sustraer información disponible. Como el informe de DICOM se ocupaba mal, entonces no se pueden publicar las morosidades en época de cesantía. Como la información se ocupaba mal, no se pueden publicar las deudas de los estudiantes. Como la información no se usa, no se puede publicar la del agua, la del teléfono. Y eso, obviamente, en mi opinión, no es lo que hay que hacer. Lo que uno tiene que hacer es disponibilizar la mayor cantidad de información que se pueda, pero asegurar el buen uso de esa información y que esa información se utilice para lo que se tiene que utilizar. O sea, por ejemplo, tú podrías no tener ninguna deuda, ninguna morosidad conocida de acuerdo a las que se pueden publicar por el artículo 17 de la ley, etcétera, pero podrías deber 2 millones de pesos de gastos comunes. Y en el momento en que tú vienes a donde mí a pedirme un crédito, parece bastante razonable que yo sepa que no pagan los gastos comunes. Ahora, si esa información se va a ocupar para que la próxima persona a la cual tú le pidas arrendar, que te arriende un departamento, va a ser para que esa persona te diga que no, bueno, está mal usada la información. O sea, claro, a lo mejor es súper relevante saber que una persona no está pagando sus deudas porque está sin trabajo. El tema es que esa información se ocupe para lo que se puede ocupar. Y yo creo que lamentablemente nos hemos ido acostumbrando a que la solución
es eliminar información del sistema. ¿Por qué? Porque tenemos un país que es tremendamente injusto, que es tremendamente discriminador, pero son problemas que tienen que ver con algo que es mucho más profundo de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Esta cuestión no admite análisis, o sea, aquí un empresario, el que le va mal y quiebra, ese gallo nunca más hay que prestarle plata, nunca... Y cuidado, o sea, a lo mejor con regla, con información clara, etcétera, el mecanismo tiene que ser distinto.